Hola, bienvenidos al canal Conexión Eslava. Me llamo Lina y hoy tengo un nuevo vídeo que ojalá sea muy interesante. Por eso os quiero contar algo sobre mi ciudad, algo nuevo que nunca encontraréis en un folleto turístico. Quiero contar sobre mi barrio favorito aquí en Moscú, que no está puede estar en los folletos turísticos solo por el nombre, porque se llama Kitai-Gorod. Este barrio no existe como en una carta de los barrios administrativos, no lo encontraréis aquí, incluso no lo encontraréis en un barrio administrativo, no sé, del siglo pasado, porque es solamente un conjunto de los lugares que todos los moscovitos consideran como un barrio completo, pero al mismo tiempo no existe. Antes de llegar, pues yo voy de mi universidad, por eso nosotros cruzamos una carretera y entramos en un barrio más tranquilo en lo que se refiere al transporte y al tráfico. Desde nuestro último vídeo ha cambiado mucho, por eso ahora este barrio es más bonito para mí. Pero, ¿qué ha cambiado? Primero es el tiempo climático, porque finalmente ha llegado la primavera. Si no veis todavía, porque tenemos como un poquito de hielo, mucha nieve, pero al mismo tiempo todo eso empieza a derretir. Por eso ya estamos esperando a una primavera verdadera. Estoy muy feliz por eso. La primera cosa que nos interesa es el nombre de este barrio, vale, este barrio mental, ah, que pues, se llama en ruso Kitaigorod. No suena este nombre, vale, voy a traducirlo porque se puede traducir, pero la traducción no será verdadera, no podrá, no sé, mostrar todo lo necesario, todo lo importante que tiene este nombre, porque se llama Kitaigorod. Kitai podemos dividir en dos partes, ¿vale? Kitai, que se traduce como China, y Gorod, que se traduce como ciudad. China, ciudad, pues, o ciudad china, pues en inglés, no sé cómo es en español, pero en inglés tenemos la palabra, como, hay palabra Chinatown, donde, vale, viven muchos chinos, pero aquí no viven chinos, y nunca vivían, ¿vale? No tenemos Chinatown. O puede ser que los tenemos, pero no aquí, ah, en Moscú. Y se llama así gracias a la historia, porque antes Kitai, así le llamaban una muralla que pasaba en este barrio. Pero ahora esta muralla casi no existe y está un poco en otro barrio. Y pues la otra cosa que nos interesa es la audición, pues la gente que está aquí, porque ustedes han visto, estoy seguro que han visto muchas fotos de, por ejemplo, la Plaza Roja, de Kremlin, de esta catedral de diferentes colores que se llama la Catedral de San Basilio, si no me equivoco, es una traducción del uso del español. Pero al mismo tiempo, si queréis ver, pues visitar un lugar donde no hay muchos turistas, porque, vale, los turistas pueden ser rusos también, pero al mismo tiempo, algo inusual pero usual para los moscovitas, es este barrio, Kitaigorod. Podéis llegar al metro, a la estación Kitaigorod, que tiene muchas entradas, por eso podéis salir en cualquier calle, incluso ir pues, a la Plaza Roja o pasear aquí. Y ahora pues puedo mostrar por qué me gusta tanto este barrio, pero las primeras cosas que me gustaría pues destacar es el número de la gente, porque aquí hay mucha gente, pero no en todos los lugares. Si pasamos por la calle principal, que se llama Marusika, o después Pakrovka, hay mucha gente. Pero si nosotros pues giramos a la izquierda o a la derecha, se depende de dónde vamos, aquí pues no hay mucha gente. Todos pasean. Hay muchas catedrales aquí de diferentes denominaciones, por eso me parece que aquí no hay mucha gente, porque durante, pues, no un día festivo, nadie entiende qué va a hacer aquí. Pero incluso durante los días laborales aquí no hay mucha gente porque aquí no hay oficinas.
Pues hay muchos bares, hay muchas cafeterías, hay muchos restaurantes, pero estos restaurantes, por ejemplo, no son como de Michelin, no tienen estrella Michelin, son solamente de diferentes cocinas nacionales y puedes pasar por la calle principal y, no sé, ver la cocina coreana, la cocina china, pues todas las cocinas asiáticas, algo de, si no me equivoco, hay también una mexicana, hay rusas, hay... ¿Qué más? Pues hay muchos asiáticos. No sé, por qué, vale, pues, lo llamamos Kitaigoras como China, pero no por esta razón. Hay muchas asiáticas, pero me gustan mucho. Y si nosotros hablamos de la audición, porque nos interesa, ¿vale? ¿Quién pasea aquí? Ya he mencionado que no son turistas, pero al mismo tiempo hay muchos jóvenes, porque cerca de... Vale, estaba viendo una paloma que quería, no sé, chocar conmigo. Vale, aquí hay muchas universidades, cerca de, pues hay dos edificios de mi universidad, y aquí, vale, hay muchos estudiantes que, pues, hace este lugar más joven también. Vale, los estudiantes vienen para cafeterías y bares y yo he olvidado sobre los restaurantes italianos y caucásicos, pues hay muchas pizzerías aquí, por ejemplo. Pero aunque este lugar no tiene nada que ver con China, este lugar es multicultural. Nosotros podemos ver por qué un poquito después. Voy a mostrar las fotos, los vídeos de estos lugares. Pero aquí, por ejemplo, hay muchas iglesias, muchos templos de diferentes denominaciones. Por ejemplo, ya he visto cuando grababa este video pues, un templo luterano. Yo sé dónde está una basílica católica. Hay muchas catedrales aquí ortodoxas y hay una sinagoga. Pero no recuerdo dónde, pero yo sé que aquí hay una sinagoga. Puedo mostrarla, pero un poquito después. Pero eso no es lo que más importa. Vale, es un lugar multicultural durante muchos tiempos. Siempre existía el templo luterano, el templo católico. Aquí siempre había mucha gente de diferentes culturas. Y si os interesa ver cómo vive un barrio tan, ah, no distinguido, pero diverso, ¿vale? Podéis llegar aquí. Vale, no mostraré sinagoga, pero puedo mostrar el templo luterano y ahora muchas iglesias ortodoxas. Aquí hay dos y aquí hay tres, pero no lo podéis ver. Pues también este barrio me gusta por su naturalidad, porque como sabemos, durante los cambios no sé, históricos, si queremos pues, hacer una ciudad, una capital más grande, nosotros la cambiamos de manera bastante radical. Y eso también pasó con Moscú porque destruyeron, por ejemplo, algunos edificios antiguos para hacer las calles más amplias. Es lógico, porque si queremos que pasara pues, más gente, debemos hacerlo, pero al mismo tiempo pues, me da pena que no pueda ver a una Moscú más natural, más histórica, pero al mismo tiempo tengo este barrio. Aquí no cambiaron casi nada. Yo no sé por qué. ah, que, no sé, exótico tenía, por qué no cambiaron, pero eso es. Aquí hay muchos edificios, por ejemplo, históricos. Este edificio no es histórico, pero hay muchos, voy a mostrarlos también. O ya podéis haberlo visto. Y aquí tenemos un edificio histórico hecho en el estilo del clasicismo y después nosotros podemos ver aquí, ¿vale? A las cafeterías italianas y aquí nosotros tenemos a una panadería con el fuente prerevolucionario. Miren, es antiguo. Pues las calles aquí son bastante estrechas, hay solamente una carretera para los coches, incluso en la calle principal hay dos o tres, pero no mucho. Hay mucha gente, pero la gente, vale, es mejor que coches si hablamos del centro de ciudad, si queremos pasear. Por eso este barrio me gusta muchísimo. Y incluso aquí vale, hay muchos grafitis al mismo tiempo porque hay muchos adolescentes, como yo he dicho, pero también todavía hay muchos edificios antiguos porque no cambiaron el centro, no cambiaron este barrio. Por eso nosotros tenemos muchos
edificios, pero algunos no están restaurados, por eso no se ven muy bien. Y como podéis ver, una parte de la calle está en obras y no todo está restaurado. Vale, entre los aspectos a nuestro tipo, pues debería un prejuicio de que en este barrio siempre están pues, los representantes de las subculturas, como por ejemplo el emo o el pop coreano, pero no, no es una mentira, ¿vale? Aquí hay muchas subculturas, pero al mismo tiempo ellos pueden encontrar un lugar donde pueden sentarse, comer algo, y si no te gustan, puedes también hacer lo mismo, nada más. Vale, mientras caminaba cuesta arriba, yo recordé de que no he hecho sport durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo me recordé del mito de la construcción de Moscú como de la fundación de Moscú, porque Moscú es una ciudad con la historia muy larga, no tan larga como por ejemplo la historia de Roma o la historia de algunas ciudades españolas que también fueron construidas por romanos, por los romanos o por los griegos, fenicios, todo esto. Pero, vale, pues Rusia fue construida por un knyaz, un zar, un knyaz, vale. Es como un rey, un príncipe, de Yuri Dolgoruki. Si lo traducimos es como tiene los manos largos. Y una de las partes de este mito de la fundación de Moscú es que es la tercera Roma. ¿Por qué? Vale, suenan bastante extraños. Porque pues, tenemos Roma original, Constantinopla y Moscú, porque está fundada en 7 cerros y sí, 7 cerros y por esta razón ahora me costaba subirme porque estaba pues subiendo un cerro, nada más. Bueno, eso fue todo para hoy. Ojalá les haya gustado. Y pues yo os recomiendo que vengáis a Rusia y vayáis, pues paseéis por este barrio, por Kitaigorod. Así como yo he dicho, podéis llegar a Kitaigorod como la estación de metro y salir y después pasear. Pues nos vemos. Hasta luego.